Perfecto, entonces pediríamos, para ir directamente a la presentación, a la exposición de Yanice Vaca, te cedemos la palabra, tienes 10, 12 minutitos y así pues ya directamente damos por iniciado el programa. Perfecto. Muchísimas gracias. Voy a intentar incluso quedarme debajo de los 10 minutos. Bueno, en nombre de todo Ríos de Pie, muchas gracias por el espacio. Este es un tema muy importante. Y como activistas que estamos constantemente apagando incendios en la forma literal y figurativa, es importante poder hacer las preguntas para ver cómo es que esto no se va a repetir y también cómo es que no solo se va a prevenir que esto se repita, sino caer con la responsabilidad a quienes correspondan, ¿no? Así que primero dando un poquito del contexto de por qué era importante empezar con la abrogación del 3973, pero no es esto lo único que se tiene que hacer y aún así quisiera recalcar que la abrogación que se ha hecho ha generado un cambio en un futuro, un subsiguiente decreto supremo, a través del cual también se ha establecido que no se quita por completo el permiso de las quemas, sino que simplemente están pasándole la responsabilidad a alguien más. Y para hablar de eso, primero quisiera empezar explicando quiénes somos en Ríos de Pie. Somos un movimiento de jóvenes, empezamos muy pocas personas, menos de 10 ambientalistas, ahora estamos en todo el país. Y dentro del trabajo que queríamos hacer de protesta en defensa del medio ambiente, nos fuimos dando cuenta que no se puede protestar sin conocer bien aquello a lo que uno ama. Y terminamos haciendo mucho trabajo de ayuda humanitaria, tanto durante las épocas de los incendios el año pasado. Muchos de nosotros estuvimos en personas en la zona y vimos muchos problemas que no han salido reportados por la prensa, algunos de los cuales voy a comentar porque quisiera saber si los candidatos están siquiera conscientes o qué ideas tienen al respecto para solucionar. Y también hemos participado en exigir que cambie la normativa que lleva esto, porque como estoy muy segura, quienes están participando hoy saben, las leyes que nos han llevado a este lugar no son de hace un año, no son solo de un decreto supremo, son leyes que se han ido trabajando desde hace muchísimos años, empezando ya desde allá por el 2013 con la 337, con la 1171, distintas leyes que no solo dan perdón a quienes están iniciando incendios y ponen una multa y cuya suma es hasta insultante, menor de 30 bolivianos, va variando de acuerdo a cómo cambia lo que establece el Banco Central, pero al mismo tiempo se autorizan quemas y se habla de la idea de una quema responsable o un manejo racional de quemas, cuando en realidad no hay ni siquiera la fiscalización y el control que debería haber, como tampoco hay la capacidad logística a la hora en que los incendios se salen de control. Yo sé que el aparato legislativo tiene una facultad increíble porque no solo ellos pueden proponer leyes, como también pueden modificar algunas, sino también fiscalizar otras partes del Estado, lo cual es muy importante, sobre todo en el momento en el que estamos ahora en que la débil institucionalidad de Bolivia nos ha llevado a crisis como la que tenemos el día de hoy. Y al mismo tiempo es interesante y quisiera traer a la vista que la constitución política del Estado ha sido totalmente atropellada en los últimos años. El artículo 241 que establece que sociedad civil debería poder participar en la creación y también en la modificación de leyes. Obviamente a lo que a nosotros nos interesa de tipo de medio ambiente, pero sin embargo esto no se ha aplicado ni para las leyes que he mencionado que supuestamente regulan el uso de quemas, ni para los decretos supremos que desde nuestro punto de vista han sido demasiado explotados por los gobiernos de turno, incluyendo el de Yanine Áñez, que han aprobado decretos supremos sin pasar por la parte de socialización ni control de sociedad civil. Así que hay muchas preguntas que tenemos para ustedes. Hemos tenido personas hasta de 16 años que nos han escrito con preguntas respecto a temas medioambientales en Bolivia, pero ya para ir cerrando un poquito mi participación y escuchar más de sus propuestas, primero que nada, lo que más se nos ha hecho aparente en el grupo es que las leyes y las normas ya existen y ya están en la Constitución sobre cómo tendrían que ser estos procesos. El problema es que estamos en un estado y en un gobierno y hemos atravesado gobiernos que no han respetado la Constitución. Entonces, esto no es tanto de generar la normativa, sino de respetar la ya existente y hacer que se cumpla. Y ese es un gran reto que van a tener las autoridades en distintos niveles y sobre todo la Asamblea Legislativa y los senadores. Sé que aquí tenemos candidatos a senadores y diputados que tienen la capacidad de fiscalizar lo que están haciendo otras entidades del gobierno. Así que esa sería la primera gran pregunta desde mi parte y con esto voy cerrando un poco mi participación. ¿Cómo piensan ustedes asegurarnos que lo que ya está escrito en la Constitución sea aplicado porque no ha sido aplicado ni respetado hasta este momento? Gracias, Yanice.
doy la bienvenida a William Torres también, candidato a senador por el Movimiento al Socialismo. Se acaba de unir. William, buenas tardes. Un gusto, Eduardo. Un saludo a usted y a todos los panelistas. Gracias. Pues nada, poco el escenario ya plantea un poco del tipo de preguntas que van a venir por parte de Ríos de Pie, representado por Janice. Y ahora lo que haría sería ceder la palabra directamente a Silvia. Por favor, igual tómate entre 10 y 12 minutitos, un poco para la exposición. Por favor. Gracias, Y perdón, Caterina, si puedes ver qué ha pasado con Marcel, que se nos ha salido, se nos ha caído, no lo veo conectado. Sí, estoy tratando de contactarlo, parece que el teléfono cayó totalmente. Perfecto. Silvia, la palabra. Gracias, Eduardo. También voy a tratar de hacer una síntesis, aunque el tema que me toca, que tiene que ver con el modelo de desarrollo, exige un poco más de lectura más integral. Pero para esto, y además que dentro de esto, de lo que hablamos de modelo de desarrollo, obviamente todas las inquietudes de grupos de jóvenes, de activistas ambientales y además de organizaciones sociales, tiene que ver con esto, con el modelo de desarrollo en el que estamos y que está vigente. Y en ese sentido, que pensemos que estamos en una crisis estructural, es decir, ecológica, económica, social, climática, una crisis a nivel global. A pensar en cómo se inserta Bolivia dentro de esta crisis. Es que el modelo... Perdón, ¿me escucha? ¿Perdón? ¿Sí? El modelo de desarrollo vigente es el modelo rentista, primario, exportador, que no cambia desde hace muchísimos años y el cual nos está llevando y nos mantiene en esta crisis. Entonces, para hablar de ese modelo rentista, primario, exportador, tenemos que hablar de toda esa masa de ganancias que en los últimos años llegan a ser parte de, o que surge de la importancia de los mercados externos. Y por otra parte, en el cual grupos corporativos se insertan y son los que reciben las mayores tasas de ganancias, grupos corporativos que están vinculados con los gobiernos, grupos corporativos que están vinculados con lo que es esta explotación indiscriminada de los recursos naturales, vinculada a la agroindustria, vinculada a la explotación del oro, vinculada a las nuevas iniciativas en términos de exportación de electricidad por grandes centrales hidroeléctricas. En sí, ese es el modelo en el que nos insertamos, pero también este modelo de exportador y rentista tiene que ver con esos recursos para aspectos sociales, es decir, bonos, universidades, municipios, gobernaciones, etcétera, que a partir de la caída de los precios de los commodities, a partir del 2014 que empieza a reducirse o a bajar los precios, sobre todo de los hidrocarburos, y que a nosotros nos afecta particularmente por los precios del gas, vemos un giro que profundiza ese modelo primario exportador que por el objetivo de recibir la renta, se va de la renta para todo este aparato o este estado rentista, va dirigiéndose a la desarrollo de la agroindustria. ¿Qué significa este desarrollo de la agroindustria? Significa los resultados de la cumbre agropecuaria del 2015, en los cuales se establece la ampliación de la frontera agrícola, vinculada con todos esos decretos que tiene que ver con los cultivos transgénicos, en realidad con la ampliación de los eventos transgénicos, no solamente en la soya, sino en el maíz, en el sorgo, en el trigo, ampliamente batidos en las últimas temporadas, pero también en estos eventos que significan una siguiente etapa de la ampliación de la frontera agrícola hacia regiones que están en disputa no solo en Bolivia, sino en el continente, es decir, la Amazonía, el pantano, regiones
que estaban vinculadas con la protección de áreas particulares, de biodiversidad, de presencia cultural y de reconocimiento y de importancia en estos momentos del cambio climático o de los efectos del cambio climático. Y además, tierras o regiones que se habían definido con un uso diferente, que van siendo cada vez incorporadas. Es así que llegamos al 2019 con los incendios, es así que llegamos al 2020 a estos incendios, no solo en Bolivia, en Latinoamérica, estamos hablando de la Amazonía, estamos hablando del Pantanal, pero también no debemos dejar ni debemos olvidar que ese modelo primario exportador nos deja condiciones particulares, como en el Chaco, una serranía de la Guaragüe, que significa agua para toda la región del Chaco en condiciones de contaminación y de vida muy complicada, una región de Potosí que no ha solucionado sus problemas de contaminación y que a la vez vamos sumando esos problemas a la región amazónica con estos grupos corporativos, estos grupos de interés de la explotación del oro que van creciendo y que van desarrollándose en las condiciones más de menor desarrollo tecnológico, y que además vinculado con todo este efecto o con toda esta necesidad de recursos a partir de la caída de los precios de los hidrocarburos, está vinculado a toda esa política que nunca cambió, esa política de desarrollo de infraestructura y de energía. Me refiero a la red fundamental de carreteras, una red fundamental de carreteras que tiene y nunca cambió esa visión de Bolivia país de tránsito, una red fundamental de carreteras que, más allá de pensar en una vinculación entre comunidades, una vinculación con una mirada al desarrollo nacional, una mirada de integración nacional, lo dice muy claramente y está muy claramente establecido en los últimos días, inclusive cuando de Brasil impulsan los puentes en Guayaramerín o otras carreteras, es la infraestructura de transporte y la energía los primeros pasos para esa ampliación de la frontera agrícola, para el acceso a nuevos territorios para la explotación de recursos naturales. Es decir, es un Estado que invierte a favor de esas visiones de desarrollo, y por otro lado, las megas centrales hidroeléctricas. Todo esto no está escasamente o no discutido o en algunos casos ratificado dentro de los programas de gobierno como visiones de desarrollo. Como visiones de desarrollo con el discurso de integración nacional, pero es momento de que hablemos qué alternativas tenemos en estos términos. Primero, para un país rentista, para un país que se ha acostumbrado y vive de la renta de la explotación indiscriminada de recursos naturales, que sabemos que esa explotación indiscriminada de recursos naturales nos está llevando a crisis que tienen que ver no solamente con aspectos ambientales, sino con ese vínculo de lo ambiental y lo social. No hay nada más claro en este momento con los temas de salud. A un momento de crisis de este periodo rentista en el cual municipios, gobernaciones, educación, universidades, a partir de los bonos, etcétera, tenemos una sociedad que vive y que demanda esa cantidad de recursos de la renta de los recursos naturales. Y por otra parte, hay un entorno global, hay una condición global que son los efectos del calentamiento global y el cambio climático, en los cuales Bolivia es un país claramente vulnerable y que debe buscar respuestas a esto. Y por otro lado, en unas condiciones en las cuales no hemos cambiado, en realidad se ha profundizado el empleo informal, se ha profundizado las condiciones de pobreza multidimensional, que significa inclusive las posibilidades de participación. Se ha incrementado la desigualdad de grupos vulnerables, de mujeres especialmente, y esto en estas condiciones incrementadas por la pandemia. Entonces son varias las preguntas en este contexto que vendrían, y una primera en ese sentido es ¿qué propuestas nos plantean desde lo político, desde las propuestas de gobierno,
para avanzar hacia un modelo de desarrollo que no sea rentista, un modelo de desarrollo que dependa de otras condiciones para mejorar las condiciones de pobreza, de desigualdad, de empleo digno, de empleo permanente, de empleo seguro, para en este momento a corto plazo y a mediano y largo plazo. Por eso parto en este momento y bueno, hay muchas otras preguntas. Gracias, Silvia. A mí me parecería lo más correcto hacer una primera ronda de intervenciones a los candidatos, ¿no? Un poco donde puedan presentar en términos generales los elementos centrales de su programa de gobierno. Sí, les pediríamos que lo vinculen mucho a estas dos preocupaciones planteadas tanto por Yanis como por Silvia, pero sí me parece importante que nos puedan plantear un poco los elementos, digamos, centrales del programa de gobierno y, claro, un poquito en contraste también de esta realidad que en cierta forma pues la han descrito las dos compañeras que me han precedido, ¿no? Entonces, yo cedería la palabra primero a Marcel. Marcel, no sé si tú podrías hacer una primera presentación general, igual, si te parece, podría ser entre unos 5 minutitos, me parece, de pronto 8 minutos, un tiempo razonable, ¿no? Para que te sientas cómodo. Y como digo, intentar enfocarnos en estas dos preocupaciones centrales que han sido presentadas. Muchísimas gracias. Bueno, es importante primero contextualizar el momento que está atravesando el país y los bolivianos. Es importante la economía en todo aspecto, en cualquier desarrollo. Entonces, partimos de hacer dos análisis, lo que es inmediato y lo que se puede hacer a través ya de una línea y un plan de gobierno. La Alianza Creemos, mi candidatura, cree que en este momento donde estamos en una etapa de recesión económica y podríamos llegar a una depresión. ¿Qué significa eso? Que tanto los 14 años que ha habido de un gobierno que no ha empleado bien los recursos en el desarrollo económico y en el desarrollo de la salud, es el primer factor. Un gobierno actual que no ha podido tener políticas aplicables, quizás por el corto tiempo que está y por ahí también el factor de que se ha dedicado a hacer campaña, lamentablemente, han hecho que no existan políticas realmente aplicables en cuanto al desarrollo económico. Les decía que estamos por entrar en una depresión. Esto significaría 700,000 personas que podrían entrar a la extrema pobreza, 500,000 desempleados. Entonces, en ese sentido, si estamos analizando lo que es una alternativa al extractivismo, una alternativa a lo que siempre ha hecho Bolivia, es importante ver que existen nuevos modelos de desarrollo económico, principalmente basados en lo que es la empresa privada, en los emprendedores, en las pequeñas microempresas. Y en ese sentido, en este momento, en el corto plazo, necesitamos incentivar a los pequeños emprendedores, y estamos hablando de un 70% de la economía que mueve el Estado boliviano, es gente informal. De esa gente informal estamos hablando de un 40% que se dedica a hacer pequeños emprendimientos, negocios familiares, y está sosteniendo en este momento la economía en Bolivia. Para esas personas es necesario aplicar también políticas que incentiven y que les generen un pequeño ahorro en cuanto a los impuestos. Los impuestos efectivamente tienen que ser rebajados en los 2 próximos años. El impuesto a las utilidades, el impuesto a las transacciones, definitivamente tiene que ser un aliciente que pueda generar desarrollo y ahorro en la economía boliviana. En este sentido, nosotros como Alianza pensamos que se tiene que hacer un verdadero incentivo a lo que son los préstamos. Existe un modelo de reactivación económica en este momento,
pero que no es aplicable porque existe una ley 393, que es la ley de bancos, que igual no da créditos. Si podrían dar las cifras, digamos, la gente del gobierno, para que se vean los créditos que se han aplicado, que son el motor principal para reactivar en este momento la economía. Se necesitaría un cambio radical en lo que es la 393, ley de bancos, para que todas las personas puedan acceder a los créditos y así generar otro tipo de economía en Bolivia y salir de lo tradicional que siempre ha sido el extractivismo, la economía de agropecuaria. Por ejemplo, en el oriente tenemos una ley que tiene que cambiarse para cuidar las delimitaciones a lo que es el avance de lo que es los límites agropecuarios, los límites que principalmente han atacado a Santa Cruz, a Beni, y el problema ahí es que necesitamos generar transparencia en eso. Creo que las leyes están bien dadas, pero el problema es que no entran al territorio. Los bolivianos no conocemos lo que realmente se maneja a veces entre tratos y negociaciones entre los empresarios y los grandes gremios agroindustriales en el oriente. Se manejan, perdón, creo que están hablando, se manejan realmente a veces tratos y convenios que han generado los incendios, la deforestación. Y bueno, lo que nos preocupa a los bolivianos. En ese sentido, es importante transparentar y ver en terreno. La política de Creemos siempre ha sido un activismo de ir y moverse hasta los terrenos, hasta los lugares, para que la gente y los bolivianos, a través de nuestras redes sociales, a través de un Ministerio de Comunicación que debería estar llevando al mundo y a los bolivianos lo que realmente se necesita, su función social. El Ministerio de Comunicación, en vez de estar transmitiendo los actos y las entregas, la parte bonita, debería cumplir una función social de mostrar la pobreza, los discapacitados y las deforestaciones y lo que está sucediendo donde los bolivianos no podemos acceder fácilmente. Con esa transparentación, el boliviano va a poder dar una opinión, va a poder hacer una presión social. Hemos visto la importancia de las redes sociales en Bolivia. Sí, muchísimas gracias. Entonces hemos visto la importancia de las redes sociales en Bolivia y creo que solamente una autoridad, un encargado en el gobierno que pueda hacer, ya sea el Ministerio de Comunicación o el encargado de área, que pueda llegar hasta donde están los incendios, llegar hasta donde las delimitaciones no se están cumpliendo, se pueda de esa forma transparentar a través de redes sociales. Les hablo en lo que creo que es práctico, porque muchas veces nos dan informes y realmente no sabemos y nos enteramos cuando los incendios o cuando las tecnologías que no son las que se tienen que aplicar a los lugares donde está el problema en cuanto a deforestación o a crecimiento agroindustrial, recién nos enteramos cuando ya el malestar y cuando ya los desastres naturales son un hecho. Entonces creo que tiene que transparentarse a través de la tecnología. Muchas gracias, Eduardo. Gracias, Marcel. Gracias. Has tomado 6 minutitos, está muy bien. Ya me imagino que después con las preguntas serán más específicas a los dos temas centrales de hoy día, ¿no? Pero bueno, eso ya dejaremos a las invitadas que las hagan. Cedería la palabra a Cecilia. Por favor, un poco igual una presentación en 5 o 6 minutitos sobre el programa, la propuesta del programa de gobierno de Comunidad Ciudadana. Gracias, Eduardo. Te pido que me avises un minuto antes para poder hacer un cierre decente. No voy a estar autocontrolándome. Me parece bien esta primera parte más conceptual, más allá de las propuestas concretas. Quisiera comenzar por decir que yo coincido plenamente con los diagnósticos que nos han presentado tanto Yanis y muy especialmente Silvia. De hecho, nosotros estamos dejando bien establecido que entendemos que el patrón, que no es solo modelo, y es importante entender la diferencia entre los dos, el patrón de desarrollo que tenemos prácticamente desde la colonia, ¿no? No solo desde la República, es un patrón extractivista. Y cuando hablamos de extractivismo estamos hablando de la explotación en grandes cantidades o con gran intensidad de recursos naturales y su exportación, es importante el dato de la exportación, con poco valor agregado.
Eso nos genera una dependencia extrema de mercados externos volátiles y por tanto estas subidas y bajadas en las que vivimos permanentemente con todo el drama social, económico y a menudo político que esas crisis implican. Entonces, efectivamente, estoy de acuerdo que ahora estamos justamente en una de las bajadas y estamos en una crisis que yo le llamaría, Silvia decía estructural, yo le llamaría sistémica. Es una cuestión de términos más o menos que podemos discutir en otros entornos que me parecen igual relevantes, pero efectivamente, una vez más, estamos en la parte baja de este asunto, ¿no? Lo que sí me parece importante entonces recordar es que cuando estuvimos en la época de precios altos, de las vacas gordas, no pasa realmente nada, es decir, el modelo se profundiza, ya sea porque estamos en crisis, que es un poco el argumento de Marcel, o porque estamos en abundancia. Siempre hay razones para avanzar en el patrón extractivista. ¿Cuál es la diferencia entre patrón y modelo? Básicamente, el patrón es el qué, el modelo es el cómo. Hemos hecho extractivismo con modelos más o menos de estatistas, más o menos liberales, ¿no? Siempre en ese rango, pero el patrón no ha cambiado. Y queda claro que ese patrón de desarrollo no nos ha llevado al bienestar, ¿no? Prefiero usar el término bienestar deliberadamente porque el término desarrollo, la verdad es que ya uno no sabe muy bien qué cosa quiere decir, sobre todo si lo estamos definiendo básicamente en términos de PIB. Si lo estamos definiendo como Silvia estaba haciendo, en términos, por ejemplo, de pobreza multidimensional, ahí empezamos a hablar en serio de lo que sería un desarrollo bien entendido. Pero entonces resulta que este patrón de desarrollo no nos ha llevado a la Bolivia que queremos. O sea, estamos realmente en situación de más o menos 60% de pobreza multidimensional, y subrayo lo de multidimensional, porque se ha hecho mucho alboroto en el anterior gobierno sobre haber reducido a la mitad tanto la pobreza como la pobreza extrema, pero todo eso son apenas unos números contables de ingreso per cápita que la verdad es que ocultan más de lo que dicen. Es otro de los problemas que tenemos. Necesitamos otras métricas, es decir, métricas que sean capaces de incorporar lo que perdemos cuando supuestamente crecemos, ¿no? Que es, por ejemplo, lo que tanto le preocupa a Yanis, ¿no? Es decir, ¿quién ha hecho los cálculos de sumas y restas con lo que hemos perdido de los incendios? ¿Cuánto hemos perdido? De hecho, mucho de lo que hemos perdido es sencillamente invalorable. Y es parte del problema de las métricas de la economía tradicional, que no pueden ni siquiera valorar cuánto cuesta, cuánto vale la lluvia que llega cada año, cuánto vale un río. Realmente entramos en unos ámbitos en que la economía tiene que empezar a reconocer sus límites, y es por eso que nosotros estamos planteando iniciar. Entendemos que estos son procesos de transición largos, aunque pueden tener saltos cualitativos importantes si uno tiene claro el horizonte. Porque una cosa es decir que efectivamente no podemos hacer cambios de un día para otro, de unas inercias que además generan empleo. Hay gente que sabe hacer ciertas cosas, que transporta ciertos productos. Si tú les cambias eso de un día para otro en situación de crisis económica, pues la verdad es que estás agravando la situación, no la estás solucionando. Pero una cosa es reconocer que en este momento tienes que mantener ciertas prácticas francamente insostenibles porque no tienes las alternativas en marcha, pero saber hacia dónde estás yendo y que ninguno de los pasos que des, y esto es importante, profundice el problema que ya tenemos. A mí me parece fundamental, porque sobre texto de la crisis también vamos a poder profundizar el problema que tenemos. Ese es el gran riesgo y es parte de lo que me preocupa de la propuesta de Marcel, porque Marcel está diciendo, bueno, tenemos que, fortalecer a las microempresas, el empleo, pero todo eso se puede hacer también de manera insostenible, pues. El problema es hacia dónde vas, ¿no? Entonces, nosotros ahí tenemos bien claro eso, y ha sido un debate en Comunidad Ciudadana muy intenso, y quiero decir que me queda claro que incluso estas son luchas que siempre están vigentes, ¿no? Yo soy una luchadora, soy básicamente una activista desde hace décadas y no doy nada por sentado, y cada día es una lucha, porque saben que estamos luchando contra un sistema, contra una inercia que ni siquiera es solo de Bolivia, es global. Entonces todo el tiempo hay que estar probando que podemos y debemos salir de esta forma de hacer las cosas. Y por eso, en Comunidad Ciudadana, la corriente que estamos por un cambio de patrón de desarrollo, pero más que eso, diría yo, por un cambio de cultura, una cultura que no sea solo sostenible, sino
regenerativa, hemos planteado que el desarrollo debe incorporar desde el inicio los límites biofísicos de la naturaleza y sus capacidades regenerativas. No puede ser que, como en el siglo XX, sigamos diciendo que el desarrollo requiere de destruir un poco de naturaleza porque ni modo, porque es así, porque es un juego suma cero. Esa forma de pensar nos ha llevado a las crisis convergentes que tenemos, que no son solo ecológicas, estoy de acuerdo. Las crisis ecológicas son crisis sociales, y las crisis sociales son crisis económicas, y las crisis económicas son crisis políticas. Es que no lo vemos, es obvio. Entonces realmente tenemos que empezar a entender todo esto como un sistema, y es muy importante entonces que todas las propuestas que vayamos haciendo de transición y los saltos cualitativos, por ejemplo, en energías renovables se pueden hacer saltos cualitativos. Para dar un ejemplo, y en otras cosas vamos a tener que transicionar, por ejemplo, en la minería del oro, tal cual está planteada ahora, o en el modelo agropecuario de Santa Cruz. Entonces, ¿ahora me queda un minuto? Ok. No, un minutito para cerrar, sí. Bueno, entonces cierro rápidamente, ¿no? Entonces, realmente estamos hablando, más allá de las propuestas de partidos, ¿no? Estamos hablando de que necesitamos un nuevo pacto en que entienda, ya con esto cierro, que la salud de los ecosistemas es la salud de la gente, lo hemos entendido en el coronavirus, espero, y la salud de la gente es la salud de la economía y, por tanto, la salud del sistema político y de convivencia. Si no entendemos eso, vamos a seguir repitiendo errores, y ahora en un siglo en el que además ya hemos heredado graves problemas como el cambio climático y como la pérdida de biodiversidad y la pérdida de bosques, que van a afectar equilibrios que damos por sentados y que no van a estar ahí en adelante. O sea que o mejor nos enteramos de las señales y tomamos y acusamos recibo. Gracias, Cecilia. Has profundizado más en los dos temas de preocupación de las invitadas. Seguro ellas van a indagar aún más ya cuando les damos la palabra. William, candidato a senador por el Movimiento al Socialismo, buenas tardes. Va a ser un gusto también escuchar un poco de propia voz, un poco un resumen de los elementos centrales de la propuesta, ¿no? de modelo de desarrollo que plantea el Movimiento al Socialismo. William, por favor. Tiene igual 5 minutitos. Faltando un minutito, yo le hago recuerdo para que pueda cerrar también su primera participación. Gracias, Eduardo. Un saludo y un saludo a los panelistas. Yo voy a partir del siguiente concepto. Primero, que el modelo neoliberal que ha caracterizado a todos los partidos de derecha en Bolivia hasta la llegada el 2005-2006 del movimiento al socialismo al gobierno, tiempo en el que ciertamente se puso en vigencia un nuevo modelo económico denominado social comunitario productivo, pues generó una suerte de transformación en la economía boliviana. El modelo económico o el modelo neoliberal, ciertamente vigente hasta la llegada del gobierno del movimiento al socialismo, según datos oficiales, hasta el 2005, habría generado una inversión pública de 629 millones de dólares. Pero esta inversión pública, con la llegada del movimiento socialismo al gobierno y la puesta en vigencia del modelo económico, social, comunitario y productivo, pues empezó a generar una subida en la inversión pública, al punto que el año 2019, tuvimos una inversión pública de 5.325 millones de dólares. Pero además, este modelo social, económico, comunitario y productivo, el que además ha otorgado estabilidad económica y desarrollo en Bolivia, con justicia social, ¿qué es lo que ha permitido, compatriotas? Lo que ha permitido, primero, es generar un proceso de transformación productiva. ¿Y esto a partir de qué esta afirmación? Esta afirmación a partir de que durante el gobierno del MAS a la cabeza del presidente Evo Morales, pues primero se procedió
a la distribución del gas natural, sin que eso signifique efectivamente una transformación, entendiendo que el año 2006 teníamos 4.000 familias con instalaciones de gas natural domiciliario y que el año 2018 concluimos con 5 millones de instalaciones de gas natural, lo que de hecho representa un importante salto cualitativo en este aspecto. Por otro lado, también este modelo, el modelo social, comunitario y productivo, permitió a Bolivia ir desarrollando y transformando y salir del extractivismo primario, por cierto, para entrar y desarrollar ya la industria petroquímica. Empecemos apuntando que se instaló la fábrica de urea y amoníaco en Bulo Bulo con excelentes resultados. Sin embargo, el gobierno actual de Yanine Áñez, conjuntamente quienes la acompañan en este proceso, como son Comunidad Ciudadana, y por supuesto creemos, hicieron de que este proceso transformador de materias primas sea paralizado, y en este momento la planta de urea no funciona, causando terribles pérdidas a la economía boliviana. Pero también es importante apuntar que este modelo económico, social, comunitario y productivo, ¿qué es lo que permite? Permite una distribución equitativa de las utilidades generadas por las empresas exitosas del Estado, dado de que después de que el modelo neoliberal lo que permitió es simplemente el fortalecimiento del sector privado con la llegada y la vigencia del modelo social, comunitario y productivo, pues lo que ha permitido es que el Estado empiece a tomar control de la producción o ejercer control de la dirección de la economía nacional, fundamentalmente sectores estratégicos. A su vez, ¿eso qué es lo que permitió? Eso permitió que se tengan empresas exitosas cuyas utilidades se hayan transformado en bonos. Por supuesto que para muchos posiblemente estos bonos son absolutamente irrelevantes e intrascendentes. Sin embargo, para el grueso de la comunidad boliviana, para el grueso de la población boliviana, estos bonos son absolutamente importantes. Me refiero a la distribución racional de las utilidades que generó Entel, en su tiempo también Yacimientos, en algún momento BOA, y por supuesto ENDE, y que se transformaron en Renta Dignidad, se transformaron en el bono Juancito Pinto, en el bono Juana Zurduy y otros. De modo que estas son las bondades y los beneficios que tuvo este modelo económico en beneficio de la población boliviana. William, un minutito para cerrar. Muy bien. Ahora bien, ¿qué es lo que el movimiento al socialismo plantea? Lo que plantea es profundizar este modelo, hacer que el Estado siga manejando el sector productivo estratégico, teniendo al sector privado como sus aliados estratégicos. Hacer de que las utilidades generadas por el Estado, por las empresas manejadas por el Estado, sigan siendo distribuidas entre los bolivianos que más lo necesitan. Y el movimiento al socialismo, por supuesto, que impulsará y consolidará este modelo. Muchas gracias, Eduardo. Gracias a ti. Pues nada, cedo la palabra ahora primero a Silvia. Pediría a Silvia que haga una pregunta general, ¿no?, a los tres panelistas. Marcel ha vuelto a caerse, creo que no está con nosotros, pero pues a Cecilia y a William. Estoy ahí presente.
Ah, ya no te había visto, perdón. Entonces, sería una primera pregunta general a los tres candidatos y después procederíamos bajo la misma dinámica a través de Janice. Silvia, por favor. Perfecto. Me voy a asuntos puntuales. Y un asunto puntual es que los problemas que se han visto en los últimos años y que son reflejo de muchos otros que vienen del pasado, los problemas ambientales, ecológicos, climáticos, tienen una relación clara con la ampliación de la frontera agrícola. En el plan aún vigente está la ampliación de la frontera agrícola a 13 millones de hectáreas hasta el 2025. Es decir, superando lo establecido o lo que inclusive tenemos como datos del propio gobierno, que las posibilidades de ampliación de la frontera agrícola no superan los 9 millones de hectáreas. Mi pregunta concreta va en ese sentido. Dentro de las políticas y de los planteamientos hacia la sociedad en estas elecciones, ¿habrá cambios en las políticas de ampliación de la frontera agrícola, de la frontera agropecuaria y ganadera a los 13 millones de hectáreas? ¿O esto podrá revisarse? Y por otro lado, ¿la dirección de la política agrícola tiene alguna relación con el pensar en la producción para la alimentación, la producción para el consumo interno, o seguiremos mirando la exportación como principal componente de nuestras políticas públicas? ¿Quién primero? Bueno, voy yo, la palabra. Bueno, en lo que son las fronteras y las 13 millones de hectáreas, es importante tener, bueno, y está en el plan de gobierno de la Alianza Creemos, los invito a ver, está tanto en el órgano electoral como en nuestras principales páginas. Se está planteando que es importante hacer una comparación en cuanto a la densidad y cantidad de habitantes y los proyectos subnacionales que tienen las diferentes gobernaciones y principalmente los sectores privados que están ahí. Si no se, aquí hay que analizar algo importante, que en Bolivia los sectores privados tienen mucha incidencia en las decisiones, por lo menos en las en donde está el peligro, que es las fronteras del oriente y los desarrollos agropecuarios y desarrollos industriales ya en el oriente. Entonces ahí la parte privada tiene mucha incidencia. Y si bien tenemos un primer esquema de lo que va a ser el desarrollo, es necesario hacer programas específicos en cuanto a cómo se va a hacer esto. Y en los programas específicos tiene que entrar la participación de los privados, porque las fronteras tienen que tener han sido criticadas, ¿no?, a nivel internacional por los incendios que han sucedido en Bolivia. Entonces es importante tener una política relacionada con los privados, porque ellos son actores importantes. En cuanto a reducir definitivamente la ampliación de la frontera agrícola, lo decía en un inicio, es importante la transparentación y que los bolivianos conozcan de lo que estamos hablando. Creo que es muy difícil imaginar de lo que se está hablando y de los grandes territorios y del daño que se podría producir si no se puede utilizar las herramientas como Ministerio de Comunicación para poder hacer conocer a los bolivianos lo que realmente, de la magnitud real que significaría entrar a devastar y entrar a utilizar maquinaria que no es adecuada, sistemas tecnológicos que no son adecuados, que ya han sido observados permanentemente con la gente que está viendo las cosas in situ, en el sitio. Esa es mi opinión. Y tal vez, Marcel, vale la pena, en el programa de gobierno, en la página 43 plantean textualmente, ¿no?, producción de biocombustibles
la producción de biocombustibles ha sido un anhelo constante del sector productivo agropecuario de Bolivia, que desde hace varios años vieron en su producción la oportunidad de crecer exponencialmente en términos de superficie cultivada y producción, ¿no? Entonces, no sé más bien si podrías aclarar un poco, me da la impresión de que el sentido más bien de la propuesta en este elemento es de una ampliación clara de la frontera agrícola. No, en un inicio lo que nosotros lo hemos comentado y lo hemos denunciado, creo que es importante recordar que el inicio del incendio, cuando ha comenzado el incendio, cuando han existido los problemas en cuanto al incendio, haya comenzado la línea dura de Creemos en cuanto a ir al sitio, en cuanto a ir a denunciar y en cuanto a poner primero la biodiversidad y la naturaleza antes que el desarrollo, ¿no? Y eso estaría interpretado de la forma que es necesario generar nuevas tecnologías y está orientado más bien a tener nosotros un desarrollo propio de lo que son todas las tecnologías industriales, perdón, todos los elementos industriales, el combustible, el biocombustible. Entonces, nosotros hemos planteado incluso un desarrollo económico amplio donde pensamos invertir 5.000 millones de dólares precisamente para el desarrollo de estas industrias, en el nuevo enfoque que tiene que tener la economía actualmente. Entonces, pensamos que es necesario tener las industrias con mano de obra boliviana y obviamente con el respeto a la biodiversidad y a todo lo que es restringir las fronteras agrícolas, definitivamente. Gracias, Marcel. William, no sé, te cedo la palabra a ti ahora, un poco para que vayan rotando de forma distinta. Creo que ha sido la pregunta muy concreta de Silvia, ¿no? Así que te agradeceré también así como que pueda ser muy contundente finalmente en la posición del movimiento al socialismo referido al tema planteado. Entendemos que la frontera agrícola que se tiene actualmente señalado o establecido en 13 millones de hectáreas o un poco más, un poco menos, sin duda alguna es una extensión suficientemente razonable para hacer del sector agropecuario fundamentalmente el área más importante en la generación de riqueza en el Estado. Pero además de aquello, el movimiento al socialismo tiene una política fundamentalmente de generar soberanía alimentaria, pero no en base a la producción extensiva de la tierra, sino más bien tiene centrada su visión en dar u otorgar un valor agregado a todas las materias primas que genera la tierra. Fundamentalmente en el caso de la soya, no solamente pretendemos de que se otorgue un valor agregado, sino además este valor agregado o este proceso de otorgación de valor agregado va a generar fuentes de trabajo, va a generar recursos y en consecuencia desarrollo. ¿Qué es lo que podemos lograr, por ejemplo, de la soya? Harina de soya, aceite, etcétera, etcétera. Y este proceso no solamente le otorga un mayor valor al producto, sino además genera una cadena que también genera trabajo. Entonces, una de las cosas que nos interesa a nosotros no precisamente es ser extensivo en la producción, sino más bien intensivo. Por ello es que tenemos una propuesta concreta en el tema de producción que se refiere específicamente a la soberanía alimentaria. Y ustedes entenderán que el MAS ha sido uno de los, por no decir el único partido político que en su momento dictó un decreto supremo que prohibió primero la exportación de productos agropecuarios y otros productos de manera deliberada sin antes estar cubierto, saturado, satisfecho el mercado local. Lo que de hecho
este gobierno, el gobierno de Yanine Áñez, en el mes de febrero o marzo, no recuerdo, cuando el señor Wilfredo Rojo estaba como ministro de Desarrollo Productivo, abrogaron este decreto supremo y liberaron precisamente las exportaciones, dejando a su suerte al pueblo de Bolivia, dejando a su suerte a todos los bolivianos, dado de que dejaron de preocuparse de la seguridad alimentaria e hicieron de que se abran las puertas y que toda la producción salga afuera, sin importar si en Bolivia había o no satisfacción en cuanto a la alimentación. Estos aspectos, el más seguridad, lo que va a hacer es restituir, es decir, va a dictar una nueva disposición legal que prohíba la exportación sin que antes esté saturado o satisfecho el mercado local. Sí, William, en el tema de la seguridad alimentaria y el tema de la agricultura intensiva, creo que la posición del movimiento del socialismo es clara y la acabas de señalar, pero creo que todavía no respondes la pregunta si finalmente dentro del programa de gobierno se plantea la ampliación también de la frontera agrícola, que creo que fue la pregunta concreta que hizo Silvia. Y estoy de acuerdo, en la posición de seguridad alimentaria es muy evidente, del documento de ustedes lo recoge con muchísima claridad, pero la pregunta de Silvia creo que es distinta y es específicamente referida en términos de expansión de la frontera, ¿no? Lo que nosotros hemos siempre visto es que la frontera agrícola de ninguna manera debe ser una frontera excesiva. Si bien es cierto, es necesario contar con campos suficientes para la producción, sin embargo, estos no pueden ser excesivos, afectando, por supuesto, a áreas importantes que en muchos casos se convierten en el pulmón ecológico, no solo de Bolivia, sino del mundo. Estos aspectos lo hemos reiterado en diferentes escenarios y, por supuesto, iremos manteniendo la postura que siempre hemos tenido a lo largo de este tiempo. Gracias, William. Cecilia, por favor, sobre la misma pregunta. Sí, confieso que me cuesta mucho y con todo respeto escuchar a William decir todo lo que está diciendo. Es exactamente lo contrario de lo que el movimiento socialismo ha dicho y ha hecho. No, perdón, lo contrario de lo que ha hecho, porque eso es lo que decía. Y claro, sé que mi tiempo debería hablarles de comunidad ciudadana y lo voy a hacer, pero decir que hay 13 millones de hectáreas ahora es no entender nada, es a lo que quería llegar el viceministro proponiendo 10 millones adicionales a 1 millón por año, justamente con este modelo de ampliación de la frontera agrícola. Entonces, el movimiento socialismo ha hecho eso, y durante el movimiento socialismo es cuando más hemos aumentado la importación de alimentos. Y de un país como Perú, que justamente tiene mayor productividad, han apoyado casi nada justamente a los sistemas agroforestales, a la agricultura familiar. No lo han hecho, y cuando lo han hecho mal, por ejemplo, con los proyectos de riego, pero que estaban todo estaba cruzado por la corrupción y la ineficiencia, para no mencionar que son los que han ampliado la frontera agrícola, han contribuido con ella a través de la corrupción del INRI y del ABT, y lo que ha generado pues los incendios ha sido entregar esas tierras que son de vocación forestal para agropecuaria, y decir además que podían quemar en un momento que había sequedad, en un momento en que había vientos, y decir que todos pueden quemar 20 hectáreas por familia. Entonces, por favor, es decir, no puede ser. Y para no mencionar tantas otras cosas que ha dicho William, con mayor respeto, no es personal, pero de verdad que no podemos, es decir, no está bien hablarle así a la gente porque son abiertas contradicciones, para no decir algo más. Paso a lo mío. Sí. Nosotros hemos planteado que, como yo decía antes, nosotros estamos planteando un desarrollo que respete los límites biofísicos y las capacidades regenerativas de la tierra. En el ámbito agropecuario, ¿cómo se expresa eso? Respetando la vocación de los suelos. Es súper importante hacer eso y volver a planes de uso de suelo que estén fundados en ciencia y que no sea otra vez política, como se ha hecho con uno de los planes justamente en los últimos
y otra vez fue el movimiento al socialismo que lo aprobó cuando todavía estábamos en las calles luchando por la democracia. Entonces, esa es una primera cosa. Por tanto, planteamos, en todo caso, aumentar la productividad en el área que ya está abierta, que son más o menos 3,5 millones, no 13 millones, que son 13 es a lo que querían ampliar el vicepresidente, que nos vino con la historia de que para llegar a la madre, al bienestar había que pasar por profundizar el extractivismo. Entonces, es mejorar la productividad, pero yo quisiera aclarar aquí, mejorar la productividad nuevamente sosteniblemente, porque uno puede mejorar la productividad de manera insostenible. Por ejemplo, metiéndole grandes cantidades de urea, ¿no?, que contaminan las aguas, eutrofizándolas, quitándoles el oxígeno. No puedo entrar en detalles en este tipo de programas, pero es un problema ecológico también. Tenemos que aprender de otros países que han puesto, y esto ya no es ninguna novedad, sistemas agroforestales, sistemas de ganadería, de silvoganadería, el bosque en pie con todos los productos que ya produce, para hablar del copoazú, para hablar del cacao silvestre, para hablar de la castaña. Todo eso se puede potenciar con N políticas estatales, que además no son carísimas, ni mucho menos no son grandes infraestructuras, como en algún momento nos planteó el movimiento al socialismo, y buscar también mercados, pero siempre con la seguridad alimentaria como prioridad. Permítame decir algo más. Nosotros estamos planteando la diversificación productiva, justamente la diversificación productiva bioregionalmente adaptada a las potencialidades de cada región. Eso quiere decir incluso pasarse por los límites a ratos para el tema de planificación de departamentos, porque Amazonía hay en al menos 3 departamentos, bueno, en 3 departamentos de nuestro país. Entonces, ahí tenemos que, digamos, potenciar eso que ya genera la naturaleza y que está tan mal aprovechado, y que es la mejor manera de generar empleo sostenible y digno para la gente, para no hablar de ingresos y de cohesión social, y eso lo ha aprobado CIPCA. CIPCA tiene un trabajo en todas las regiones del país donde ha aprobado que esa es la forma de ayudar a la gente. Y a partir de haber generado, por ejemplo, de volver a producir cítricos en los yungas, quinoa, pero bien producida, no como se ha hecho en las tierras altas, fibra de vicuña, café bajo en emisiones como está haciendo Costa Rica, frutos, por ejemplo, estoy hablando de La Paz, en Sorata y demás, resinas, en fin, tantas cosas que se pueden aprovechar de los ecosistemas en pie, el bosque en pie muy particularmente, pero no es el único. Entonces podemos diversificar no solo la producción, sino generar, gracias a eso, seguridad alimentaria, pero también empleo, seguridad social, cohesión social, ingresos para el país, dejar de importar aproximadamente 1.300 millones de dólares, según el cálculo que nosotros hemos hecho en Comunidad Ciudadana, en alimentos. Es horrible lo que pasamos, hemos retrocedido en seguridad alimentaria, no hemos avanzado pese al discurso. Entonces, esa es una de las cosas, tenemos más, pero nuestro compromiso es justamente ese, tratar de evitar esta locura de que la frontera agropecuaria se extienda a costa de tierras que no tienen vocación agropecuaria, justamente. Eso es una locura, eso es perder mucho más de lo que ganamos, y hay técnicas para evitarlo, y eso es exactamente a lo que estamos comprometidos. Es algo que no se hace de un día para otro, pero hay que tener claridad, como decía al inicio, de cuál es el horizonte. Cecilia, solo para que quede la idea redondita, ¿el Comunidad Ciudadana plantea la ampliación de la frontera agrícola? Bueno, a ver, gracias por permitirme aclarar. Hay algunos lugares del país que tienen vocación agropecuaria y que no está siendo bien aprovechada, ¿no? Es el caso, por ejemplo, del altiplano, hay el caso en algunos lugares en los valles, incluso en algunos lugares en tierras bajas, ¿ok? Entonces, ahí sí se puede ampliar porque corresponde a la vocación del suelo. Pero lo que no deberíamos hacer es ampliar la frontera agrícola a costa de suelos que no son aptos para la agropecuaria. ¿Está claro? Y en aquello que ya existe, porque somos muy, muy poco productivos, tenemos que aumentar la productividad sosteniblemente. Pues muchas gracias. Una primera ronda de preguntas y de respuestas. Le cedemos la palabra a Janice. Me imagino, Janice, que tendrás más ganas de comentar que de preguntar, igual que Silvia, ¿no? Pero vamos a dejar los comentarios de ustedes para después de la segunda ronda de intervención de los candidatos, ¿ya? Así que todavía más bien así vayan anotando así los elementos centrales que quieran ya ustedes también, pues, hacer la devolución a los candidatos, ¿ya? Janice, te cedo la palabra, un poquito, puedes contextualizar si quieres tu pregunta. Creo que es muy valioso en la medida que pueda ser muy concretita para que también podamos ser exigentes con los candidatos en responderla. Perfecto. Una pregunta, Eduardo. ¿Será que se pueden hacer preguntas específicas para cada candidato?
pues yo creería que en estos espacios, en estos tiempos modernos y haciéndolo todo por Facebook, es cuestión pues de que nos parezca que se puede hacer. Así que más bien, Janice, pues tómate la libertad, plantea no solamente preguntas individuales, sino que definir un poco el orden de quién les vas a preguntar. Lo que sí voy a pedir que las respuestas no sean más de 3, 4 minutitos para que no pierda ritmo el programa. Perfecto. Quería empezar con el señor Portocarrero, pero no lo veo conectado. ¿Me pueden avisar si es algo en mi lado? Se ha desconectado. Ok. Está intermitente, entonces vamos a esperar estoy atenta a que se conecte nuevamente. Perfecto. Entonces, quisiera hacer una pregunta para la señora Requena hasta mientras. Muchas gracias a todos por su tiempo. Estamos escuchando y atentos tomando notas. Los chicos de Ríos de Pie están mandando comentarios también, así que voy leyendo de ellos. Para la señora Requena, los chicos preguntan, usted está hablando con mucha razón de patrones y modelos que han sido perpetuados en nuestro país por décadas, ni siquiera por los últimos años o por el último gobierno. Cambiar esto va a ser un objetivo enorme y también va a ser bastante complicado, y al mismo tiempo tenemos entendido de que por cómo se ven las encuestas y por cómo está la situación social y política del país, está bastante fragmentado el apoyo político, entonces es complicado ver el tipo de mayoría si es que se da en la asamblea. ¿Cuáles son los plazos y el plan realista que tiene Comunidad Ciudadana para hacer los cambios a las leyes extractivistas, y en específico nos preocupa mucho el tema de los incendios en los últimos años, a través del cual podemos esperar si es que ustedes tuvieran la potestad de hacer estos cambios que son tan grandes? ¿Cuál es el plan estratégico? ¿Por dónde piensan empezar y en qué fechas? Sí, gracias, Janice, por la pregunta. Quisiera comenzar por decir que me parece muy importante la observación inicial que estabas haciendo, porque al final va a depender de la economía política. Es decir, vamos a ver cómo tenemos la composición en la asamblea y qué cosas podemos hacer razonablemente con esa composición de fuerzas, ¿no? Entonces, ese es un primer dato de la realidad que te condiciona. Así es la democracia, ¿no? Tiene sus ventajas y hay que jugar así con esas reglas, ¿no? Entonces, suponiendo que Comunidad Ciudadana, ¿no?, por ejemplo, ganara en primera vuelta y tuviera más de la mitad de la asamblea, ahí podemos entonces avanzar mucho más, con mucha más certeza y rapidez en nuestro programa. ¿De acuerdo? En nuestro programa tenemos claridad de que estamos hablando de transformaciones que implican transiciones y algunos saltos más, digamos, cualitativos como los que mencionaba antes. Entonces yo decía, por ejemplo, la promoción del bosque en pie y la generación de apoyos de todo tipo, no puedo entrar en detalles, a ese tipo de producción, eso se puede iniciar inmediatamente. Eso, no hay nada que te condicione, por ejemplo, de contribuir a una mejor cosecha de la castaña, que no solo implica la cosecha, sino también el almacenamiento adecuado y la llegada tanto a mercados nacionales como internacionales. Lo mismo con el caso de café, etcétera. Entonces, en todos esos casos, y eso es fascinante porque puedes trabajar muy rápidamente con comunidades a las que les das no solo, digamos, la colaboración que necesiten, pero muchas de ellas van a ser financieras, y en el ámbito financiero estamos entrando en un momento crítico de financiamiento disponible que va a haber a partir de la Comisión de Cambio Climático. La Comisión de Cambio Climático está generando no solo fondos de tipo multilateral, que los está generando, sino también está generando otro tipo de apoyos para justamente sostener aquellos sumideros de carbono, que no son solo el bosque. Esta mañana estaba escuchando a los expertos bolivianos, y no saben, tenemos muchos expertos con mucha información ya, para, por ejemplo, mantener el carbón en el suelo, haciendo buen manejo agropecuario, también en tierras altas y también en valles. Entonces, todo eso lo puedes, digamos, ofrecer con resultados significativos en una gestión de gobierno. ¿Okay? En el caso, por ejemplo, de lidiar con la agroindustria que ya existe, ahí yo veo que ese es un problema de verdad de economía política más dura, porque ahí yo veo que hay una hegemonía cultural, Janice. Esa es la verdad. O sea, hay gente que cree que ese es el desarrollo y que cree que si tú estás planteando alternativas, estás yendo contra el desarrollo. Y hay gente que tiene mucho poder para ¿no?, evitar que esa discusión, y tú olvidabas una cosa que es muy importante al inicio y te lo quiero decir aquí, ahora, así frente a cámaras, la deliberación de la asamblea. La asamblea debe deliberar y debemos debatir estas cosas para justamente poder ir cambiando
esas inercias culturales que nos llevan por caminos insostenibles, ¿no? Entonces, la deliberación va a ser muy importante para hablar no solo con la sociedad civil, en la que yo estaba hace muy poco, sino también con toda la academia y los expertos que tenemos en Bolivia. Entonces ahí vamos a poder, espero, hacer cambios significativos en las prácticas y técnicas de la agroindustria, que es la que está generando también buena parte de la ampliación de la frontera agrícola a costa del bosque. Y termino diciendo esto más, porque claro, aquí uno no puede decir mucho. Yo también invito a que se lea el programa de Comunidad Ciudadana, el ajustado, tenemos un ajustado post-COVID, en el tema. Y esto se conecta directamente. Podemos hacer también saltos cualitativos en el tema de energía, con energías renovables, ¿no ve? El señor Torres nos hablaba de toda la ampliación de la red de gas, pero no deja de ser un gas de efecto invernadero. El futuro, el verdadero futuro, son las energías limpias y renovables. Y entonces podremos completar, digamos, en el ámbito rural, todo el acceso necesario a electricidad con renovables, y eso te permite, por ejemplo, sacar agua de pozo mucho más fácilmente, para no mencionar estar conectado al mundo entero con información, como por ejemplo la de precios y demás. Entonces, el asunto de la transición energética hacia renovables y limpias es también una parte muy importante de este paquete, porque al final todo se conecta con todo y es sistémico. Espero haber respondido suficientemente a tu pregunta. Hay mucho más que se podría decir, pero nada, va a depender, como digo, de la economía política. Y termino diciendo una cosa más. Janice me preguntaba en la primera pregunta que hacía, ¿qué van a hacer ustedes para garantizar, ¿no?, todo lo que esté en nuestras manos, Janice? Pero no basta. O sea, realmente aquí es muy importante la sociedad y la presión que hace la sociedad, y eso ha logrado los avances que hasta ahora hemos logrado. Si no hay sociedad activa, la verdad es que no se avanza, y eso me parece fundamental decirlo ahora también. Janice, por favor. Gracias. La siguiente pregunta para el señor Torres, que está representando al movimiento al socialismo. Él en su exposición nos estaba hablando de que el modelo neoliberal terminó en el 2005 con la llegada del MAS al poder, y que instalaron un nuevo modelo económico, social, comunitario y productivo, algo que me comentaron en Ríos de Pie. Muchos chicos habían visto al señor Arce cuando todavía era ministro de Economía, hablando con estos términos en charlas en el exterior. Sin embargo, esto contrasta mucho con lo que dijo el Tribunal Internacional de los Derechos de la Naturaleza hace más o menos un mes, quien en su evaluación de lo que ocurrió en los incendios del 2019 indicó que hubo un ecocidio provocado por las políticas de Estado y por el agronegocio. Y creo que es importante recalcar que este Tribunal Internacional de los Derechos de la Naturaleza fue impulsado justamente por el movimiento al socialismo. Entonces cuenta con toda la legitimidad de una institución internacional que puede dar parte sobre lo que está pasando en Bolivia, no solo por la gran gestión que han hecho, sino porque justamente fue el MAS el que impulsó la creación de esta institución. Así que mi pregunta sería la siguiente. El Tribunal Internacional de Derechos de la Naturaleza sacó una lista de leyes que también la han indicado grupos de sociedad civil boliviana, como la Asamblea de los Bosques, Ríos de Pie y bastante otros, en los que dan una lista de leyes que tendrían que cambiar para evitar un nuevo ecocidio y también para restituir todo lo que se ha perdido en el país. ¿El MAS va a continuar con este tipo de legislación? Y más importante, ¿cómo planean cambiarla? Porque más allá de su plan de gobierno, un ecocidio no se puede repetir en el país. Así que ahí me gustaría escuchar su opinión, basándonos en leyes y en hechos, por favor, no en discurso político. Janice, lo que usted dice, que no puede volver a repetirse, claro que se está dando ahora. No olvide que el pasado año el movimiento al socialismo hizo efectivamente todos los esfuerzos para evitar que se produjeran incendios de mayor envergadura. Y las muestras están claras. No olvidemos que con recursos del Estado y con cooperación internacional se ha volcado ayuda, o se ha buscado ayuda, se ha enfrentado con fuerzas nacionales, aún con fuerzas internacionales, para sofocar estos incendios. Y alcanzaban a 32.000 focos de incendio el año pasado. Ahora ya tenemos más o menos 500.000 de hectáreas incendiadas y una infinidad de animales calcinados. Pero además, el gobierno actual, hasta ahora, no hemos visto que haya hecho algo para
para que estos cerca de 20.000 focos de incendio o de calor que existen en este momento puedan seguir ascendiendo de manera exponencial. Y con seguridad, cuando lleguemos a fin de mes, estaremos superando el 1.000.000 de hectáreas, y el gobierno actual, los gobernantes actuales, no han hecho nada para evitar y salvar la naturaleza. El movimiento al socialismo, contrariamente a ello, por supuesto que luchó de manera frontal, y eso está registrado en todos los medios de comunicación y en informes también de otras instituciones que seguramente el Tribunal Internacional al que hace referencia usted también en su momento tendrá que conocer. Pero ahora ya se está dando, y en magnitudes mucho mayores que las del pasado año. Si ustedes toman información y conocimiento, por supuesto, quienes vivimos por este lado, por supuesto que conocemos, y seguramente ustedes también lo conocen. Ahora bien, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Por supuesto, políticas públicas que permitan precisamente aquello, que permitan luchar y evitar de que se generen incendios de esta naturaleza. Y por supuesto, el movimiento al socialismo, que es uno de los partidos más interesados en Bolivia en preservar la naturaleza, por supuesto que también tiene propuestas y proyectos en este sentido. Solamente para hacer ver cuál es el interés y la preocupación que tuvo el movimiento y tiene el movimiento al socialismo en este tiempo, tuvo antes y tiene ahora. El movimiento al socialismo, precisamente con el objetivo de preservar la naturaleza, fue el que impulsó la generación de biocombustibles. Es el que impulsó el etanol, es el que generó condiciones suficientes para que las energías puras sean implementadas a través de proyectos importantes. No olvide que el movimiento al socialismo, en el tiempo que estuvo en gobierno, instaló 10 generadoras eléctricas, entre ellas el proyecto termoeléctrico Entre Ríos. Si ustedes recuerdan, ha sido instalado y genera una cantidad importante de energía que seguramente permitirá contribuir a la preservación del medio ambiente. También tenemos la termoeléctrica del sur, la hidroeléctrica Misicuni, que ustedes saben que Cochabamba por décadas no tuvo, y fue el movimiento del socialismo el que impulsó y concluyó ese proyecto. La hidroeléctrica San José, la hidroeléctrica Miguillas, la hidroeléctrica del Bala, también la hidroeléctrica de Río Grande, acá en Santa Cruz, la de Tahuamanu, la hidroeléctrica de Tahuamanu, y así muchas otras. De modo que el movimiento al socialismo fue y será siempre el más serio defensor de la preservación, de la conservación de la naturaleza. Y para ello, por supuesto, tenemos propuestas de políticas públicas, y no son, por supuesto, demagógicas, como vienen a plantearnos otros partidos de la derecha. Señor Torres, voy a repetir mi pregunta porque no la contestó. Le estoy preguntando cuál es el plan del MAS para cambiar las leyes mencionadas en la sentencia del Tribunal Internacional de los Derechos de la Naturaleza que llevaron al ecocidio del año pasado. Usted me ha nombrado muchas obras que ha realizado el MAS, entre ellas el HPT Bala, que me encantaría poder preguntarle al respecto en otro momento. Creo que hemos aprendido bastante en sociedad civil sobre la lucha de los hermanos del pueblo Uchupio Mamona, pero igual quisiera, por favor, preguntarle cómo van a cambiar o cómo planean cambiar las leyes, entre ellas la 337, la 741, la 11771, que son las que aprobaron durante el gobierno del MAS y el Tribunal Internacional de la Naturaleza reconoció como ecocidio. Lo que hay que hacer es simplemente aplicar esas leyes. Esas leyes son claras, esas leyes son leyes que establecen los límites para evitar cualquier tipo de exceso que vaya
en contra de la naturaleza. De modo que esas seguramente algunas de ellas merecen algunos ajustes y esos ajustes a manera de políticas públicas sí se la hará. Aplicar la 741, la 337, 1171. Usted dice que hay que aplicarlas por completo. Y en lo que tenga que hacerse, no por completo. Acabo de decirle que en todo lo que habrá que hacer ajustes hay que hacerlas. Las leyes son perfectibles, no están escritas en piedra. Las leyes, cuando correspondan, deben ser ajustadas y el movimiento al socialismo no tiene una visión absolutamente cerrada de todo aquello. Seguramente que cuando corresponda se tendrán que hacer las modificaciones necesarias. Mi siguiente pregunta es para el señor Portocarrero, que ya vi que se pudo conectar. En su intervención usted está hablando mucho de que parte de la política de Creemos es ir al lugar, es ir a hacer la denuncia, es transparentar estando ahí en persona. Como activista me preocupa un poco esto porque siento que el hecho de ir en persona, sobre todo en la época de la chiquitanía, era bastante peligroso para quienes no tenían el entrenamiento apropiado para hacer el trabajo de logística y apoyo a los bomberos o ser quienes estaban luchando contra el fuego en sí. Me parece que desde su rol como diputado usted tendría que decirnos de forma clara qué es lo que plantea en cuanto a cambiar legislación, más o menos la misma pregunta que le hacía el señor Torres. Y a usted quería preguntarle específicamente sobre el Decreto Supremo 4334 que acaba de salir, porque este salió como continuidad a la abrogación del 3973, el cual había sido un pedido de Cabildo el año pasado. Su candidato a presidencia participó en los cabildos del año pasado, pero no hemos visto mucho interés por parte de Creemos de continuar en la abrogación y en el cambio de la legislación que ya mencioné, que está causando en cierta forma los incendios que estamos volviendo a vivir este año, precisamente porque no hubo un cambio. Así que específicamente sobre el Decreto Supremo 4334 y el plan de Creemos para ver que estos incendios no se repitan, ¿qué legislación piensan tocar o cambiar? Perdón, Janice, tal vez yo sí te pediría que pudieses contextualizar un poquito mejor estos decretos. Mucha gente que nos sigue en el Facebook de pronto no tiene todo el concepto central, ¿no? Perfecto. El año pasado, durante los cabildos, que son una forma de deliberación reconocida por la Constitución, se pidió la abrogación del 3973 y el cambio a las leyes que habían llevado a los incendios de este año. Se acaba de hacer la abrogación del decreto 3973, pero a continuación ocurre el 4334, que indica que el desmonte en el Plus, en las zonas del Beni y Santa Cruz, van a estar sujetos ahora a aprobación mediante los mecanismos correspondientes de la ABT. Entonces, muchos ambientalistas estamos un poco inconformes con este nuevo decreto supremo. Este es un tema, recalco, que debería ser muy cercano al partido de Creemos, ya que fue un pedido de Cabildo en el cual su actual candidato a presidente estuvo presente el año pasado. Así que quería saber la opinión del señor Portocarrero tanto sobre este decreto como las otras leyes del paquete incendiario que se están siendo bastante criticadas por grupos ambientalistas en este momento. Hola, hola. Hola. Escuchamos, Marco. Hola. Muchas gracias por la pregunta. Respondiendo a la pregunta, nosotros ratificamos nuevamente que es necesario cumplir todo lo que se ha hablado en los cabildos, pero tenemos que también entender que la 741, que es la madre de las leyes que se han adaptado para ampliar todo lo que hace peligrar a la biodiversidad, han sido concebidos con una misión de expandir lo que es los territorios destinados al narcotráfico, a la utilización de la biodiversidad y el sembrar la coca para diferentes usos, pero no el adecuado, que tiene que ser el tradicional, y destinarlo hacia la droga. Es importante ver que ahí ha nacido la 741, que creo que es la madre de todas las leyes, porque los decretos obviamente se tienen que superditar a tener una ley macro. Como legislador es importante
es importante tener lo que hacer y cumplir la función de un legislador, proponer leyes. Y las leyes tienen que nacer de los compromisos que se han adoptado. Creemos, es un partido que ha nacido hace 7 meses a partir de la molestia de verdaderos bolivianos y muchos sectores. El sector ambientalista, Ríos de Pie, ha sido la matriz, creo, la parte que ha fundado a la población, a los bolivianos y a los diferentes sectores que estaban descontentos. No se olviden que ese incendio ha sido el primer detonante y el inicio de la caída de Evo Morales. Entonces, definitivamente, los llamados de atención o lo que se menciona, lo que menciona Yanis es importante porque efectivamente a veces se descuidan los compromisos y creo que estos lugares de debate son importantes para que los diputados o los candidatos a diputados en una futura o en una campaña que se está haciendo también utilicemos el interrelacionamiento con líderes como Luis Fernando Camacho, que tiene el compromiso de cumplir todas las demandas de los sectores que nunca se han tomado en cuenta y han sido la base para este partido, para esta alianza y la base para la caída de Evo Morales. Entonces, yo entiendo que sí ha habido apuntar a otras cosas en el plan de gobierno y no dar la importancia en los cabildos que han sido la fuerza que ha tenido Luis Fernando Camacho, y el compromiso está aquí, lo volvemos a ratificar y vamos a reforzar todo lo que es cuidar a la naturaleza y definitivamente cambiar las leyes que han sido las leyes atentatorias y las leyes incendiarias que preocupan a los bolivianos, y principalmente creo que creemos tiene una bandera importante con Ríos de Pie y un compromiso y una gratitud, y la vamos a honrar y vamos a promocionar todo esto en todo lo que corresponda a una legislación. Pues nada. Sí, pues nada, creo que ya has tenido pues los comentarios, las respuestas de los 3 candidatos. A mí me parece ahora muy valioso, más bien, en este ejercicio así, ¿no? De reflexión, de devolución también, más bien se dé la palabra primero a Silvia, un poco, que pueda un poco también, pues hacer un poco la devolución, ha hecho una presentación de una problemática concreta, después ha planteado preguntas, los candidatos han respondido también. Entonces, lo que me parecería ahora correcto, como para ir cerrando ya el programa, es que primero Silvia pueda, pues, un poco emitir sus valoraciones, un poco la retroalimentación como ejercicio, y después, Yanis, te cedo a ti la palabra y ya iríamos cerrando el programa. Silvia, por favor. Eduardo, muchas gracias. Muchas gracias a la participación de los 3 representantes de partidos. De todas maneras, creo que este espacio es importante porque nos ha permitido leer lo dicho y lo no dicho. Porque hay algunos elementos no dichos claramente, que a pesar de haberlos preguntado claramente, de alguna manera quedaron ahí, y nos permite también establecer ese diálogo que tiene que ver con la participación ciudadana, un tema que ha dejado de estar vigente en las últimas temporadas, porque la participación y eso ciudadana o el diálogo que estamos buscando en este momento ha sido tildado de siervo de un lado, representante de otro, lo que sea, simplemente porque no está de acuerdo con las posiciones de determinados partidos, de determinados gobiernos, y no me refiero exactamente solo a uno. Creo que estamos empezando un proceso que en realidad es impulsado desde la propia ciudadanía de establecer ese diálogo. Ahora, de todas maneras, este diálogo me queda a corto, me queda a que muchos temas se evita claridad, pero agradezco mucho que dentro de todo sí le ha habido temas claves que en este momento preocupan a la población,
como son los incendios, como son la expansión de esa frontera agrícola, de la actividad extractiva hacia regiones como la Amazonía y el Pantanal, son preocupaciones actuales de la sociedad y son preocupaciones actuales del avance del capitalismo hacia esas regiones, y que no encontramos o que no vemos en realidad en gran parte de los partidos propuestas concretas. Sí, se nos plantea por una parte, agradezco a Cecilia cuando nos habla de ciertas alternativas en términos productivos, en términos de actividades económicas, pero no queda claro aún de dónde salen los recursos para eso, qué límites, qué posibilidades, hasta dónde podemos, y qué límites y qué posibilidades tenemos también dentro de una sociedad que sí se ha acostumbrado y la necesita y sobre todo en este periodo de post-pandemia requiere de recursos para la supervivencia, requiere pero sobre todo requiere de empleo digno, de empleo de respeto de normas, respeto de leyes, y también el otro tema que no alcanzamos a hablar del papel del Estado en estos procesos. Hemos escuchado de manera permanente y repetitiva de la importancia del papel del sector privado por parte del representante Creemos, pero no hemos escuchado por parte del representante de Creemos la importancia y el papel del Estado en temas tan concretos que han sido vistos en estos momentos, en esta cuarentena, que es el tema de salud, que será claro hacia adelante en el tema empleo, y que también va a ser claro hacia adelante en el tema de lo que es la preservación ambiental y las condiciones particulares de regiones que no tienen una vocación agropecuaria, que probablemente sea nada más que depredación y mayor riesgo para la población boliviana, y para no solamente la boliviana, sino latinoamericana, la depredación de estas regiones. Lo que también nos queda claro es que hay poco hemos conversado cuál es el papel de lo local, cuál es el papel de lo comunitario en la construcción del territorio, en la construcción social de la comunidad, en la construcción de la política pública, en las alternativas, en esa construcción de alternativas al desarrollo a partir del diálogo, a partir del debate. Creo que esos aspectos, más allá de ciertos elementos demagógicos, es necesario que los discutamos, es necesario que discutamos inclusive y que escuchemos de los candidatos hasta cuándo, cómo, qué planteamientos tenemos en torno a esa matriz primaria exportadora. Vamos a seguir pensando en vivir de los recursos de la exportación, ya no gas, probablemente estemos hablando de soya, probablemente estemos hablando de biocombustibles si tenemos mercados, o de urea si algún día tenemos mercados y funciona la planta, y después de esos recursos vamos a pensar en superar la pobreza. O sea, ¿será que vamos a seguir creyendo en ese modelo primario exportador o vamos a cambiar nuestra posición, nuestra visión a partir de la construcción local, a partir de proyectos productivos, a partir de la vocación del suelo, a partir de las decisiones de los propios pueblos, de las propias comunidades, de los actores que están en los territorios? Y por último, vuelvo nuevamente al tema, ¿cuál es el papel y la participación y el debate de la sociedad en estos temas? Algunos aspectos que si bien Yanis los ha tocado específicamente del tema de los incendios, pero que nos hace falta aún profundizarlos porque toda la normativa, los avances que se dieron en cierto momento en lo que es la normativa del sector ambiental, en todos los instrumentos, han sido perforados por normas, por decretos. Podemos hacer actividad petrolera, minera, en áreas protegidas, en territorios indígenas. Se cuestiona el papel de las áreas protegidas, se cuestiona el papel de los territorios indígenas, nunca hablamos del significado de los sitios Ramsar,
la participación social como la participación en esas, tanto de la academia, de la sociedad en general y no de los directos afectados, ha quedado relegada a nada. Entonces tenemos unos retrocesos muy importantes en todos esos aspectos que serán pues importantes en las propuestas y en los que señalen cada uno de los partidos y en las decisiones. Todos son muchísimos componentes que forman parte de esa integralidad de lo que sería hablar de algunos pequeños elementos hacia un nuevo modelo de desarrollo, un modelo que todavía tenemos que debatirlo, no solo en Bolivia, en la región, en el mundo, un modelo de desarrollo que también tiene que hablar de la producción y del consumo, pero esos elementos del debate también deberían estar ya insertados en las propuestas de los candidatos. Gracias, Silvia. Yanice, tus comentarios a las participaciones de los candidatos. Muchísimas gracias. Bueno, continuando lo que decía Silvia, es bastante triste para muchos de nosotros porque estos son los temas que hoy los hemos tocado muy por encima, que quisiéramos ver debatidos en prensa, en redes sociales, y en realidad en este momento ha sido una pequeña oportunidad de tocar estos temas y aún así algunas de las personas que han participado se han dedicado a hablar un poco más de problemas de coyuntura política en vez de ahondar en sus propuestas sobre los temas que les estamos preguntando. Algo que a nosotros nos queda pendiente como Ríos de Pie, al ser un movimiento no violencia, estamos siempre pensando en que es necesario construir, ni siquiera voy a decir reconstruir, porque es un tema que viene pendiente desde la nación de la República, el tejido social boliviano. Y esto también implica una capacidad de quienes quieren ser autoridades de no polarizar con su discurso, que es algo que incluso ha ocurrido durante este debate, sino de crear espacios de diálogo y de unión y de deliberación inclusive, en los que podamos ver resultados no solo en niveles macro, sino en cosas tan pequeñas como la represa del Bala y Chepete. Nuestros hermanos y hermanas del Madidi han estado en una resistencia tan fuerte y continúan estándolo en este momento porque nunca se ha abierto desde el gobierno un espacio para poder debatir de forma constructiva y sin ningún tipo de amedrentamiento a quienes presentamos este tipo de quejas. Al mismo tiempo quisiera recalcar mucho de que ya que hablaba el candidato por Creemos al espacio de lo privado, el presidente Evo Morales el año pasado, cuando estaba anunciando el Decreto Supremo 3973, hablaba de cómo esta decisión se toma a cabo por la presidencia debido a que pudieron hablar con los abogados del sector ganadero del Beni. Ahí estamos hablando de que el sector privado tuvo una llegada directa al gobierno. No hay ese tipo de llegadas para grupos activistas medioambientales. No hay ese tipo de llegada directa para grupos indígenas a quienes ni siquiera se les hace la debida consulta sobre lo que se va a hacer con sus territorios, y eso ya está establecido en la Constitución Política del Estado. Entonces, respondiendo un poco a lo que se ha hablado aquí el día de hoy, lo importante en este momento en Bolivia, creemos que es generar diálogo, generar unión. Y dentro del tema ambiental hay muchos temas que se han vuelto también un tema de constante debate, pero que no llegan nunca a ser la prioridad en la agenda política boliviana. Así que si hay algo con lo que espero que se puedan quedar quienes están participando en este debate, es que queremos escucharlos profundizando en estos temas, no distrayendo con discurso político de los mismos, porque la verdad a nosotros ya sabemos muy bien cuáles son las críticas entre distintos partidos, queremos saber más de su propuesta y tristemente estoy viendo los comentarios en el grupo de Ríos de Pie ahorita, hemos conseguido un poco de eso el día de hoy, pero no tan a profundidad como se lo esperaba. Y bueno, al mismo tiempo, para ir cerrando sobre la participación de sociedad civil, va a ir incrementando. Y quienes quieran ser parte del Estado y ser nuevas autoridades tienen que ir acostumbrándose a que sociedad civil ya no va a estar callada como lo estuvo en anteriores décadas, sino que capaz hasta cometiendo errores, porque mal que mal muchos de nosotros somos jóvenes, pero vamos a seguir presionando sobre este tema porque es nuestro derecho constitucional hacerlo. Así que cuando se les pregunta y se les apela sobre estos temas, no tiene que haber enojo, tiene que haber agradecimiento, porque en la medida en que nosotros podamos cuestionar, se está garantizando un Estado de Derecho en el que hay libertad de opinión, en el que hay participación de sociedad civil, y estas preguntas no deberían ser una molestia para los candidatos, van a ser su pan de cada día
durante la siguiente gestión estén en el nivel en el que estén, así que tienen que estar acostumbrados y bueno, también si hay que responder y hay que enseñarnos algo, háganlo, con gusto aprendemos, pero tiene que haber este diálogo sin necesidad de que hayan molestias y sin mentirle a la población, porque muchos de nosotros hemos estado en calle, yo soy muy joven, no he estado en todos los procesos históricos que amo de este país, que quisiera poder haber vivido, pero solo hablando de la chiquitanía, estuve presente, vi la falta de coordinación entre municipalidad, gobernación y gobierno central, vi la pugna política que atrasaba todo tipo de ayuda, no solo la ayuda internacional, sino la ayuda local, y hasta vi compañeros bomberos que perdieron la vida en ese momento. Así que por favor no piensen que nos pueden mentir con un discurso político, porque sabemos muy bien qué ha pasado. Muchos de nosotros lo hemos vivido y las redes sociales nos han ayudado a compartirlo. Les agradezco por el espacio, el mensaje es de Ríos de Pie, que vamos a seguir viendo lo que está pasando y nos van a ver en calle, pase lo que pase el próximo año, hay muchas deudas pendientes y espero que esto haya servido también para que se creen más espacios en los que juventud podamos tener este tipo de participación. Muchas gracias. Pues yo agradezco en este quinto proceso liderado por Yavi. Hemos tenido pues a alguien que viene de la academia, Silvia, alguien que está como activista, Janine, y 3 candidatos de las 3 principales fuerzas políticas del país, ¿no? En 30 días, en un mes vamos a elecciones. En principio debería cerrar el programa aquí, pero yo creo que vale la pena finalmente darles un minuto y medio a cada uno de los candidatos para que finalmente puedan, pues, así, hacer una pequeña publicidad, una pequeña campaña. Pues, de modo de agradecerles pues, la amplia participación. Hemos estado casi 2 horas, 1 hora y 50 minutos. Empezaría con Marcel, por favor, si tuvieras un minutito y medio, para dar tus últimos comentarios, por favor, un poco muy referido a las 2 temáticas del coloquio que nos ha traído hoy día. Marcel, por favor. Eduardo, se acaba de conectar Marcel, estaba desconectado. ¿Podrías, por favor, volver a...? Sí, Marcel, solamente así en un minutito, si quisieras hacer un comentario final, ya no como panelista, sino como candidato, ¿no? Un poco darte un minutito, un poco para que nos quedemos con las ideas centrales, un poco de los elementos de propuesta de tu partido. Hola, perdón, lastimosamente, bueno, y quiero disculparme por toda la interconexión que ha habido en este debate, pero lastimosamente hemos venido a Songo Valle y la crecida del río por esta lluvia que nos ha dejado aquí y no hemos podido llegar al mediodía. Bueno, agradecido por la invitación y es importante que este 18 de octubre los bolivianos y principalmente la gente de la circunscripción 6, los vecinos y amigos que están preocupados por el futuro que va a venir, porque estamos atravesando varias crisis, tengan la decisión final y voten principalmente por las propuestas, voten con el corazón y finalmente también tengan fe en que todo esto va a mejorar. Creo que Dios va a tener una sorpresa para los bolivianos importante, va a haber un cambio real, porque las luchas no han sido en vano. Yo creo que tenemos esa esperanza y se va a dar una nueva luz para Bolivia. Quiero agradecer la invitación y quiero también hacer el compromiso el día de hoy con el agradecimiento a todo este activismo que cuida la naturaleza. Mi familia, mi hija principalmente es muy amante de lo que son los animales y yo quiero que mi hija tenga y vea las maravillas que tiene Bolivia. Y si no hubiera sido por la lucha y el activismo que hay, estuviéramos perdiendo mucho en cuanto a lo que se ha destinado a hacer con la biodiversidad, con toda la vegetación, con todos los animales que existen en Bolivia, a través de leyes que protejan y tengan en cuenta siempre los intereses del narcotráfico en este caso, que hay que decirlo y hay que aclararlo, que es un monstruo que está siempre ahí oculto y que está manipulando. Entonces yo quiero agradecer y decirles a los bolivianos que voten con fe y con el corazón. Muchísimas gracias.
Perfecto. Don William, por favor, un minutito y medio, a modo de Gracias. despedida. Gracias, Eduardo. Solo decirles, primero, agradecerle por la invitación, agradecerles a los panelistas por la forma, diríamos, muy educada que hemos tenido la suerte de llevar este panel, creo que de manera muy madura, y eso es bueno. No obstante de las dificultades que pudiera presentarse a lo largo del panel, por supuesto, los rescatables que hay madurez por sobre todo. Quiero decir que en el MAS somos nuevos actores políticos, somos una nueva generación de actores y por supuesto que estamos con la predisposición de superar o corregir cualquier error que pudo haber habido en el pasado. Estamos dispuestos a trabajar coordinadamente con los activistas en el área en esta área. Ciertamente pudo haber habido en el pasado una falta de conexión con ellos. Nosotros sí estamos dispuestos, esta nueva generación está dispuesto a trabajar, coordinar, dialogar. Entendemos que las soluciones pasan por el diálogo, por la conversación y por sobre todo, por encontrar salidas conjuntas. Nosotros somos actores políticos que buscan la inclusión, no la exclusión. Y bueno, esperamos que el 18 de octubre podamos tener el respaldo del pueblo, de modo que podamos continuar con estas iniciativas que tenemos y que pudieran materializarse para bien de nuestra sociedad, para bien de la humanidad en su conjunto, porque defender la naturaleza ciertamente es defender a la humanidad. Muchas gracias. Pues nada, gracias yo a ustedes. Rescato que hay preocupaciones finalmente que son comunes, ¿no? El modelo extractivista, esta matriz primaria que nos hablaba Silvia, el crecimiento de la frontera agrícola, el modelo extensionista, ¿no? El poco esfuerzo que se hace por estos otros modelos menos invasivos, ¿no? Estos agroforestales y otros sistemas que de pronto se podrían traernos otro tipo de desarrollo y ser más compatible finalmente también con nuestros bosques. Yo les agradezco muchísimo, creo que ha sido súper valiosa la participación de cada uno de ustedes. Perdón. Eduardo, no me has dado el cierre, no seas malo. Perdón. Por favor, la palabra, Ceci, mil disculpas. No, gracias. Comienzo diciendo que yo celebro, no sé qué decir, la advertencia, el ofrecimiento de Janice. Yo vengo de la sociedad civil, hasta hace un poco más de un año he estado peleando por estos temas desde la sociedad civil. Yo soy segunda generación. Hubo una primera generación que, por ejemplo, generó la Ley de Medio Ambiente, la 1333. Yo venía detrás de ellos, así que siempre ha sido una lucha de la sociedad civil. Siempre ha sido, todos los temas que se han puesto ambientales en la mesa política ha sido gracias a la sociedad civil. Y claramente en el último tiempo gracias a las mujeres. 2/3 de las luchadoras ambientales somos mujeres, y muy particularmente mi homenaje a las mujeres indígenas que resisten en los territorios, en casos como los que has mencionado, Chepetebala, Tipnis, Tariquía, etcétera, etcétera. Así es. O sea que qué bien que ese sea el compromiso, porque finalmente tenemos que lograr consensos en Bolivia. Es un tiempo demasiado desafiante. El tema del cambio climático es realmente grave, por eso es que también es una de las razones que contribuye a los incendios, aunque no es la de base, como muchos quieren decir, lavándose las manos de otras decisiones, ¿de acuerdo? Entonces realmente necesitamos lograr consensos nacionales, ¿no? Más allá de las diferencias partidarias, y con la sociedad civil. No va a funcionar de otro modo porque es un cambio muy profundo que hay que hacer, así que yo encantada de, más bien, vamos a decir, la compañía de la sociedad civil, cuando no la complicidad, incluso para frentes internos. La política se vuelve un problema cuando te olvidas que eres apenas un medio para un fin. El fin en este caso sería, ¿no?, el bien común. Con lo que respecto a lo que decía Silvia, Silvia tiene unas
Silvia, estoy de acuerdo, no hemos abordado todos los temas importantes, ¿no? Tú estabas haciendo un cuestionamiento, por ejemplo, al capitalismo, todo eso me parece digno de ser debatido. Yo solamente quisiera decir una cosa acá muy puntual porque no tengo tiempo, es decir, que cualquier solución bioregionalmente adaptada es necesariamente territorial y por tanto comunitaria, y por tanto estamos hablando del ámbito de los comunes, de la gestión de los comunes, como la gestión del agua. En Bolivia hay gran experiencia de eso. La premio Nobel, que ha ganado su premio Nobel por esto, se ha basado en parte también en experiencias bolivianas. Tenemos una memoria larga que recuperar de gestión de los comunes, y con el desafío de que la gestión de los comunes no sea una gestión que nos divide de los otros, sino generar los puentes para entender que en última instancia somos una comunidad nacional y planetaria. Eso me parece fundamental, porque a ratos hay tendencia a tribalizar, ¿no? La gestión comunitaria, pero me parece que es fundamental lo que tú decías. No va a funcionar sin las comunidades. Dos cosas más. Recursos. Me preguntaste, Silvia. Yo creí haberlo dicho. En el marco de cambio climático va a haber recursos adicionales, pero quiero decir una cosa que es más general, que me parece importante dejar en claro. Realmente el bosque en pie y en general la conservación también de suelos que no necesariamente están en áreas boscosas se está volviendo una ventaja económica, digamos, y una posibilidad de atraer recursos real. Y ese es, por ejemplo, un desafío que yo asumo. Esto se llama finanzas sostenibles. Es un tema que va mucho más allá de los bonos. Es un tema, por ejemplo, que va con el asunto de riesgos. O sea, los riesgos ambientales están siendo incorporados en el sistema financiero y están siendo premiados crecientemente los proyectos que justamente minimizan los riesgos porque respetan los límites de la naturaleza. Y esa es la economía del siglo XXI, y ese ha ido hacia donde tenemos que ir. Es todo un sistema que se está creando. Estamos en medio de ese cambio, y los recursos, si somos capaces, van a haber. Este país tiene menos de 12 millones de habitantes. ¿Cómo no vamos a poder entendernos para ser con semejante país? Además, tenemos en La Paz el área más biodiversa de este país. Tenemos 22 áreas protegidas, pero que son, el caso del Noel Kemp, patrimonio mundial. Es decir, no puedo, realmente es de no creer que no podamos entendernos para generar bienestar, ¿no? Y calidad de vida en este país con estas condiciones, siendo los que somos. Termino diciendo eso. Bolivia, pese a la devastación sostenida desde hace ya 3 décadas, no es solo un problema del movimiento del socialismo, pero se ha vuelto a agravar en esa época, pese a eso seguimos teniendo una biocapacidad, que es un indicador de los que hablaba, notable. Es decir, todavía tenemos una oportunidad, y también hay que entender que tenemos una década que es fundamental, en la que tenemos que hacer transiciones muy importantes, pero tenemos las mucho mejores condiciones que la mayor parte de los países del mundo. O sea que realmente nos entenderemos entre todos y tendremos el coraje, ¿no?, de cambiar el patrón. Y insisto que es la diferencia entre patrón y modelo, porque el patrón se mantuvo. Y se mantiene hasta el día de hoy, y el patrón en el que estamos, extractivista, es inviable. Destruye la base de sustento de la vida. Eso es lo que hace. No podemos seguir así, no podemos ser tan tontos. Tenemos que ser capaces de generar alternativas, y las alternativas ya están ahí. Así que yo me entiendo así. Si finalmente llego a tener el privilegio de servir desde la Asamblea, me entiendo con un medio que no podrá hacer nada si no es en términos de lucha colectiva, como siempre han sido estas luchas. Nunca han sido personales, siempre han sido luchas colectivas, y ese será mi rol. Espero poder cumplirlo. Gracias. Gracias a cada uno de los participantes. Estos espacios de diálogo entre candidatos de partido, sociedad civil, activistas, la academia, pues creo que son súper valiosos, y seguro que hace parte de un proceso de maduración democrática, ¿no? Así que, a nombre del Instituto de Investigación y Acción para el Desarrollo Integral, IADI, pues les agradezco muchísimo su participación del día de hoy, y les deseo mucha suerte en su gestión diaria como candidatos. Muchísimas gracias.